tardes. ¿Cómo están, comunidad Montessori, preescolar Montessori? 70 años educando para la vida. Grandioso. Bueno, y hoy está aquí de nuevo Mr. George, su profesor de teatro, para trabajar en un tema que es vital e importante para ustedes, niños y niñas de nuestro preescolar. Se trata del tema ¿cómo leer teatro? El teatro es un arte que inicialmente lo escribe una persona. Esa persona que escribe la obra se llama dramaturgo. A ese mismo que uno le dice el autor, ¿cierto? El autor del libro, el autor de la obra. También en teatro se le llama dramaturgo. O sea, aquella persona que inventa obras teatrales. ¿Sí? Entonces, esta persona inicialmente puede inventar en su propia obra, de su imaginación, para ser llevada a un escenario. Pero también puede ser que la obra esté basada en un cuento. ¿Sí? En un cuento de la literatura infantil. Como hemos hecho nosotros, que hemos tomado los cuentos de la literatura infantil y hemos adaptado esos cuentos para el teatro. Una vez Mr. George adaptó esos cuentos para el teatro, bueno, ya es una literatura que hay que saberla leer, porque está hecha en diálogos y acotaciones. Importante saberlo, ¿sí? Por eso es muy difícil leer teatro y muy pocas personas, mejor dicho, leen teatro por la forma como está escrito. Porque el teatro está escrito para ser llevado a un escenario donde aparecen los actores, los personajes, ¿sí? Y la literatura simplemente es para ser leída y cuando llega al fin, y ahí terminó. Pero el teatro da esa opción, esa posibilidad de leerlo, adaptarlo y llevarlo a la escena con personajes como están haciendo ustedes. ¿Ok? Entonces no les quito más tiempo. Vamos a hacer esta prueba con una obra que se llama La ratita presumida. Vamos hoy a leer esa historia teniendo en cuenta los diálogos y las acotaciones. Pero bueno, los diálogos son los textos, los parlamentos que hablan los personajes, ¿sí? Y las acotaciones son las que van entre paréntesis y son indicaciones para la acción del personaje, como barre, ladra, canta, ¿cierto? Lo dice entre paréntesis. Esas son acotaciones. Entonces, vamos a mirarlo. A leer teatro. Ok, buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí para desarrollar este tema que hoy nos convoca. Y es cómo leer teatro, cómo leer una obra de teatro, ¿sí? Entonces vamos a basarnos en la obra La ratita presumida. Digamos que La ratita presumida es un cuento y yo hice una adaptación, saqué los personajes del cuento, las cosas que dicen y lo que hacen y armé la obra llevando el hilo conductor del cuento, ¿sí? Algunas cosas las inventé para pues que fuesen más amenas de acuerdo a la edad de ustedes. Entonces tenemos, el nombre es La ratita presumida, siempre arranca con el título, ¿verdad? Y después viene algo que se llama reparto o personajes. Reparto no, personajes. Y ahí uno consigna, por ejemplo, ratita 1, ratita 2, ratita 3, narradora, ¿sí? Y luego cocodrilo, perro, gallo, gato. Esos son los personajes. Uno los enumera ahí en esa parte. Y hasta puede poner características de los personajes, ¿sí? Que es bueno, que es malo, en fin. Primera escena.
Fíjense que empieza siempre primera escena, segunda escena, tercera escena o acto 1, primera escena. Se desarrolla el acto 1 y viene acto 2 y las escenas del acto 2 y así sucesivamente las que se necesiten. Ahora yo lo estructuré por escenas. Primera escena, dice la narradora. La ratita presumida está barriendo la puerta de su casa. De repente se encuentra una monedita de oro. Es decir, tenemos que imaginarnos que ella está barriendo en la puerta de su casa y, oh sorpresa, se encuentra una monedita de oro. Y ella entonces después se pone el nombre de ella, Ratita 1, un guión y lo que ella dice. Oh, me he encontrado una monedita de oro. Piensa, ¿qué me compraré? ¿Chocolates? No me dañaría los dientes. Ya, sigue pensando. Me compraré un lacito para el cabello. Narradora, la ratita sigue barriendo y oh sorpresa. Sí, la narradora es la que va contando la historia, la que lleva el hilo de la historia. Ratita 1, oh, pero qué suerte tengo hoy. Me he encontrado otra monedita de oro. Y esta, piensa, me compraré un vestidito nuevo. Narradora, la ratita va al almacén de ropa y se compra lo que había pensado. Se viste muy hermosa y se sienta en la terraza de su casa a esperar sus pretendientes. Llega el perro, dice la narradora. Y el perro dice, se pone el nombre del perro, guión, ratita presumida, está soltera y a la orden. Ratita 2, sí, mi perro hermosa. Perro, ratita, estás muy linda hoy, ¿te casarías conmigo? Ratita 2, ¿y por las noches? ¿Qué harás? Perro, ladrar mucho, ladrar y ladrar. Y ahí se pone ladra y él empieza a ladrar. Eso es lo que se llama acotación, ladra. Entonces narrador, el perro, la ratita le dice, no, que me despertarás. Narrador, el perro sale con el rabo entre sus patas. Llega el gallo, o sea, esa es una acotación que indica que llega otro personaje, ¿ok? Entonces entra el gallo, su personaje con las características de su personaje y dice, ratita presumida, está soltera y a la orden. A ratita le dice, sí, mi gallo pelongo. El gallo, ¿te casarías con este gallo orgulloso? Hoy estás muy hermosa. Ratita, ¿y por las noches qué harás? Gallo, cantar y cantar mucho. ¿Qué? No. Que me dañarás los tímpanos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces fíjense cómo si nosotros leemos la obra y nos vamos imaginando todo lo que van sintiendo y haciendo los personajes, va a ser más amena la lectura, ¿sí? Imaginar acá todo lo que dicen, cómo lo dicen, qué hacen en ese momento que están diciendo el texto, cómo es esa relación de los personajes, ¿sí? Eso es lo interesante en teatro, que tú puedas imaginarlo en un escenario, ¿sí? Porque la gracia de la escritura en el teatro es que tenga la posibilidad de ser llevado a una escena, interpretado en una escena, como lo están ensayando ustedes y haciendo ustedes en este festival de teatro online. Vamos a seguir a ver a dónde nos lleva esto. Entonces, el narrador entra nuevamente y dice, el gallo sale con el pico entre sus plumas. Y aparece el cocodrilo, imagínense, todos los animales. Todo es posible en el teatro. Esta es una obra donde la ficción abunda muchísimo y aparecen personajes animales que personifican, ¿no? Entonces, cocodrilo.
Ratita, ratita, ratita presumida, hoy estás muy hermosa. Ratita. ¿Mm? Sí, mi cocodrilo verde. Te casarías con este cocodrilo hermoso. ¿Y por las noches qué harás? Cocodrilo. No, no, que me asustarás. Me asustarás. Narrador, el cocodrilo sale con el rabo entre sus patas. Llega el gato. Vamos a ver qué pasa con el gato. El gato. Ratita, ratita presumida, estás soltera y a la orden. Ratita. Sí, mi gato ronronero. Gato. Hoy estás más linda que nunca. ¿Te casarías conmigo? Ratita. ¿Y por las noches qué harás? Dormir y callar. Dormir y callar. Ratita. Contigo, mi gato lindo, me he de casar. Narrador. Vals matrimonial. El gato y la ratita se casan. Coreografía de los animales. Es decir, se dice entre paréntesis que hagan todo eso, ¿verdad? Que va a haber un vals, que el gato y la ratita van cogidos de mano y que hay una coreografía atrás de los animales que ya pasaron como pretendientes bailando alguna melodía. Narradora. Al día siguiente, ratita. ¡Ay! ¿Qué le pasó a mi rabito? Narrador. El gato se saborea el bigote. Y colorín colorado, este teatro se ha terminado. Adaptación Jorge Naisir. Siempre se pone al final el nombre del autor, ¿sí? O entre las páginas. Arriba, en la parte de arriba, en cada página dice el nombre de la obra. Y al final el nombre del autor. Bueno, esta fue la lectura de teatro que les tenía programada para hoy, para que ustedes en sus casas con los papitos, si tienen tiempo, ojalá que sí, miren, repasen la obra, pero en ese sentido, ¿sí? Que sientan los diálogos de los personajes, lo que están diciendo, ¿vale? Que se imaginen los lugares donde ocurre la acción, que se imaginen también qué podrían hacer los personajes cuando hablan, qué acción pueden hacer para reforzar el texto, ¿sí? Si se ponen las manos en la cintura, si sienten susto, si señalan, ¿cierto? Si se cruzan de brazos, si toman agua, si están comiendo, si hay muchas acciones para hacer cuando estamos diciendo el texto. Y ahí tenemos que ayudarle a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque algunos tienen la destreza de sacar esas emociones, otros hay que ayudarlos, ¿ok? Así que para la próxima, tengan muy en cuenta esto y pongan a los niños, léanle a los niños sus cuentos, hagan el juego de interpretarlos, cómo hace el gato, cómo hace el perro, cómo hace tal personaje, cómo podría ser la voz, en fin, ¿no? Y qué acciones pueden hacer para recrear estas historias. Bueno, así se lee teatro, imaginándolo en un escenario. Hasta pronto, les dice Mr. George, su profesor de teatro. Bye, 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 bye. ¡Ole! Bueno, y espero que les haya gustado este tema de hoy, en el que exponemos cómo se debe leer el teatro, teniendo en cuenta los diálogos y las acotaciones. Los diálogos, que es lo que dicen los personajes, y las acotaciones, que son las cosas que hacen los personajes en el escenario, ¿cierto?
y que van acompañando ese diálogo para darle fuerza, vitalidad. Bueno, entonces espero que se hayan divertido. Lean en su casa teatro. Pónganse en esa tarea porque hay poca gente que lee teatro, ¿sí? Vamos entonces a hacer que el teatro sea una lectura obligatoria. Así es que espero que se hayan divertido y que les haya gustado esta clase de hoy que nos enseña a leer teatro, a imaginar el teatro. Muchas gracias. Hasta pronto, les dice Mr. George.